De esta plaza ya se tiene conocimiento en el siglo XV y se cita que en ella había cantidad de viñas. Calles adyacentes a esta plaza: Lagares, Padre Isla, Gregorio Fernández y César Buent. A esta plaza dan varios edificios de relevante importancia en la Edad Media, como los jardines que vemos ahora tras el muro, que era de la familia de los Bermúdez de Castro, también llamada Casa de la Misericordia y hoy de Bernardo López. En esta casa que vemos ahora se dice que en ella vivió doña Catalina Colón de Portugal, fondo la iglesia de San Bartolomé, por donde paseaba con frecuencia el Padre Isla. En esta plaza nos encontramos con un bello palacete de estilo barroco gallego edificado en el siglo XVIII por Manuel Valladares. Los elementos más destacados de este edificio son el pórtico de 7 arcos sostenido por pilastras y columnas y el coronamiento central, que alberga una magnífica labra heráldica de la que hablaremos más adelante. El coronamiento central lo remata un arco semicircular sobre el que se apoya un reloj de sol de piedra. Forma parte de un conjunto de singular belleza y tipismo que incluye la propia plaza, el gran arco de la Casa de la Sierra que permite el acceso hasta la calle César Buent. El palacete de bajo y planta está distribuido en diversas estancias y las que tenemos que destacar son sus sótanos, antiguas bodegas en las que están marcadas en sus piedras las formas de los toneles de vino que bajaban los arrieros por las veredas de la Fracha. La casa que conforma el arco que da hoy a la calle de César Buente fue el antiguo pazo de los Mariño de Lobeira y da paso a la calle Sierra, donde nos encontramos el pazo del Marqués de Villaverde. La labra heráldica que vemos ahora, que está colocada en la parte central de un frontispartido, es un bello ejemplo del rococó y su exuberante rocalla es muy del gusto francés. Escudo cuartelado en cruz con escusón, timbrado con casco terciado y empenachado y corto lambrequín. Están representando en los linajes de los Figueroa, en el primer cuartel, de sínople 5 hojas de higuera de oro colocadas en aspa. Segundo arango, de plata 6 cuervos de sable colocados en 2 palos de A3. Tercero quirós, de plata 2 llaves de azur puestas en palo y colocadas en faja, acompañada de 3 lices de azur y una en el centro en jefe y 2 en la punta en faja y 6 rosas de gules a ambos flancos en 2 palos de 3. Omaña, de oro una barra de gules engolada en dragantes de sínople, y en el escusón, cuartelado en cruz, primero un castillo, segundo y tercero, jaquelado de 3 y 4 órdenes, cuarto, un castillo en llamas. Este palacete en su día fue un centro académico. Hoy en día en él está el Concejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas. En la actualidad en esta plaza se celebran todo tipo de eventos, ya bien relacionados con el carnaval o bien con la Feira Franca, así como otros certámenes que propone siempre el Centro Regulador Rías Baixas.